Hola chicos, un saludo para todos. Soy Miguel Serrano. Este día vamos a desarrollar el tema de integración del metabolismo, un tema muy amplio que abarca prácticamente todos los temas centrales de bioquímica 1. Eh, Hay aspectos pues que tenemos que tener claro que para que todas las vías metabólicas puedan funcionar sincronizadamente, pues tienen que estar en perfecta integración y comunicación para que no haya ninguna alteración en ningún funcionamiento y que puedan mantener la homeostasis de la célula, de los tejidos y del cuerpo en general. Este tema es como un repaso prácticamente para todos los temas que hemos ido desarrollando, y ustedes ya tienen estos aspectos claros o que los han visto o no los desconocen. Por lo tanto, pues lo que vamos a ir haciendo es un recordatorio nada más de estos aspectos para que ustedes los puedan ir relacionando y les puedan servir de repaso en aquellas clases pues que han sido dificultosas para ustedes, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos, y para eso vamos a ver la bibliografía en la cual se ha basado este tema, que va a abarcar tres aspectos. Una parte que está basada en la bioquímica de Marx. Son temas en los cuales se pueden ver las estrategias del metabolismo, los tipos de regulación que tiene cada una de las vías principales, y posteriormente vamos a pasar a Marx, en la cual vamos a ver los aspectos relacionados con la intrincada relación que hay entre cada una de las vías metabólicas y en estado alimentado y en estado de ayuno, o sea, inicio, no es un ayuno eh, perfectamente establecidos, sino que cambios específicos que se puedan dar en algunas concentraciones de los metabolitos intermediarios de estas vías. Y por último vamos a terminar con la bioquímica de Herrera. Es una bioquímica que vamos a basarnos en el capítulo 36, de la parte 1 a la parte 3, de las páginas 503 a la 508. Vamos a ver una parte que está relacionada con el ayuno y algunos aspectos en los cuales la célula puede entrar en un estado de ayuno, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver esa parte y vamos a complementar la conferencia con los aspectos generales que menciona Marx en sus últimas páginas del capítulo, ¿verdad? Que presenta algunas tablas que relacionan lo que hemos visto durante todo este tema. Esta es un pequeño mapa metabólico de las principales vías que vemos. No hay vías accesorias, son algunas reacciones realmente de todo el metabolismo intermediario central, en la cual podemos ver la vía glucolítica, la descarboxilación oxidativa del piruvato como producto final de la vía glucolítica. Vamos a ver el ciclo de Krebs. Vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con el destino que tienen estos intermediarios del ciclo de Krebs antes de producir equivalentes de reducción en forma de NADH y FDH2, así como la salida de estos intermediarios para producir esqueletos carbonados para algunos aminoácidos, ¿verdad? Y la entrada de estos esqueletos carbonados al ciclo para mantener la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a ver también cómo es que el acetilcoenzimo A puede desviarse para la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Y su almacenamiento como triacilgliceroles y su movimiento de triacilglicéridos hasta formar acetilcoenzimo A y poder dirigirse a formar energía. Asimismo también el suplemento que pueda tener, o si se quiere ver, el desvío de la glucosa 6-fosfato para formar equivalentes de reducción como NADPH utilizados para todas las reacciones biosintéticas,
y su entrada, si es que no se utilizan esos intermediarios de la vía no oxidativa, de la vía oxidativa directa, su entrada nuevamente hacia la vía glucolítica como gliceraldehído 3-fosfato o nuevamente como glucosa 6-fosfato. Vamos a verlo rápidamente, no nos vamos a detener porque es un tema que ya ha sido investigado anteriormente. Bueno, la estrategia básica del metabolismo, en este caso, sería tres aspectos fundamentales. Uno, la síntesis de ATP como aquella molécula de moneda energética universal para la célula, por la alta transferencia que tiene el grupo fosforilo. La síntesis del poder reductor en forma de NADPH más H para ser utilizado en reducir aquellos sillares estructurales para poder formar combustibles metabólicos de almacenamiento y síntesis de algunos precursores biosintéticos necesarios para la célula para poder funcionar correctamente. Eso es la estrategia básica que tiene. Para eso utiliza varios mecanismos que son los que vamos a ver en este momento. Sin embargo, quería mencionarles que he descargado un video con ultra definición en la cual es un pequeño recordatorio, una pequeña síntesis de todo el tema. Está en inglés, yo lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo puedan descargar, al menos véanlo, lo van a ir entendiendo después que vean esta clase. Vayan relacionándolo con lo que ustedes van viendo y pues si entienden inglés pues lo van a ir comprendiendo perfectamente. Vamos a ver nada más un pedacito de este video, ¿verdad? Porque no puedo alargarme, son 6 minutos que tiene el video. Vamos a ver nada más unos cuantos segundos, ¿verdad? De él para que ustedes lo puedan ahí ir viendo. Yo creo que a ver si me deja no, creo que no me deja. Vamos a ver, no, no me deja desarrollarlo. De hecho, es uno de los aspectos grandes que dice PowerPoint, que no se puede crear un video de PowerPoint e insertar otro video en él. Entonces, lo voy a dejar en el aula virtual para que los puedan descargar libremente y lo puedan ustedes ir relacionando con el tema de clase.
Bien, entonces habíamos mencionado estrategias del metabolismo. La primera de ellas es cómo es que el ATP es utilizado en estas reacciones o la estrategia para la síntesis de ATP como una moneda energética universal. ¿Para qué se utiliza? Para varios aspectos. Dentro de ellos está la fuente de energía para la contracción muscular, el transporte activo que es necesario para la cierta entrada de moléculas o iones a la célula, la amplificación de las señales, muchos de ellos se utiliza AMP ciclo, el ATP, la hidrólisis de este ATP para producir un segundo mensajero como es el AMP cíclico, en este caso también podría ser el GTP, equivalente energético al ATP. ¿Verdad? Para producir GMP cíclico también. Así como todos los procesos de biosíntesis necesitan una fuerza impulsora que sumado con la hidrólisis de muchas moléculas de ATP impulsan todos estos procesos, haciendo que energéticamente un proceso que sea desfavorable sea favorable posteriormente para la célula. Es importante que se tenga claro cómo es que este ATP es sintetizado. En ese sentido, tenemos que tener en consideración varios aspectos en los recursos de ATP. El metabolismo anaeróbico, en aquel en la cual no hay oxígeno, o hay un metabolismo aeróbico, ¿verdad? En cualquiera de los casos, cuando hay un inicio de este metabolismo en condiciones que se necesita mucho ATP y el ATP basal se ha utilizado, pueden utilizarse dos aspectos. Uno, una moneda, un compuesto macroérgico, como es el caso de la fosfocreatina, que dona su grupo fosfato al ADP para formar ATP y creatina, y esta creatina volver a fosforilarse para formar fosfocreatina, o puede ser también la síntesis de ATP a partir de dos moléculas de ADP. Sin embargo, la síntesis de este AMP es prácticamente una señal inequívoca de que la célula necesita energía. Vean ustedes las concentraciones que se tiene de ADP, ATP y AMP tanto en una célula en reposo como en trabajo. Vean cómo se dispara la AMP en un trabajo metabólico, ¿verdad? Para ser una señalización, una base de la señalización para activar aquellas vías metabólicas necesarias que se va a utilizar en la célula para poder sintetizar ATP. Otra estrategia que tiene es que el ATP se genera a través de combustibles metabólicos cuyo aceptor intermediario importante es el acetilcoenzimo A. Vemos el catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas que puede converger en acetilcoenzimo A, el cual es oxidado a CO2 en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la generación de poder reductor. El poder reductor que se va a utilizar en la cadena transportadora de electrones, que no aparece acá, ¿verdad? Y va a inducir la síntesis de ATP, ¿verdad? Que al final los carbonos que vayan entrando, tanto de estos combustibles de almacenamiento, estos combustibles metabólicos, van a generar CO2, agua y ATP. ¿Verdad? En la cual el intermediario común de todas estas vías metabólicas es el acetilcoenzimo A. Otra estrategia es la biosíntesis de NADPH. ¿Para qué? Para todas aquellas vías metabólicas necesarias para la biosíntesis. En este caso, una vía que proporciona este poder reductor es la vía del fosfogluconato o la vía oxidativa directa, en la cual se están sintetizando por cada molécula de glucosa 6-fosfato que entra dos moléculas de NADPH. Es de resaltar acá que este aspecto se da en condiciones alimentadas, ¿verdad? En las cuales la célula dispone de mucho combustible y de mucho ATP para que pueda destinar la glucosa 6-fosfato hacia esta vía. En este caso, la vía oxidativa directa tiene dos componentes, dos fases, vía la fase no oxidativa y la fase oxidativa. En la fase oxidativa es cuando se está sintetizando el NADPH, ¿verdad? Y su producto final de esta vía oxidativa es la ribulosa 5-fosfato, que puede utilizarse si las condiciones de ATP lo permiten, pues hacia ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos.
¿verdad? Si no, en ese caso, pues, si no hay necesidad de estos componentes, pues la ribulosa 5-fosfato se convierte nuevamente en glucosa 6-fosfato para poder entrar a la vía glucolítica o formar intermediarios que van a entrar también en la vía glucolítica. Las moléculas también se construyen a partir de sillares estructurales. Vamos a ver un par nada más. Vamos a ver la parte de la ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos que hemos visto anteriormente, así como también el acetilcoenzimo A. Como parte de una encrucijada metabólica, se utiliza los grupos acetilo para la formación de ácidos grasos, para la formación de colesterol o para la formación de componentes estructurales de las membranas, ¿verdad? Así como también podemos tener que los carbonos del fosfenol piruvato, como parte del intermediario casi final de la vía glucolítica o un compuesto macroérgico, pueden inducirse para la formación de los esqueletos carbonados de aminoácidos aromáticos, ¿verdad? Estos son los componentes importantes que pueden inducir de estos sillares estructurales para la formación de grandes moléculas. También las vías biosintéticas y degradativas prácticamente son diferentes, ¿verdad? No es que una vía sea igual a la otra. Aquí en este caso habrán muchos intermediarios comunes entre ambas vías, pero no lo son. Vamos a ver una parte, por ejemplo, cuando hay cuando hay grandes cantidades de ATP, o sea, en un estado alimentado, el piruvato formado por la vía glucolítica se descarboxila oxidativamente hacia acetilcoenzimo A y el citrato formado en el ciclo de Krebs se desvía para afuera de la mitocondria para que pueda transferir estos grupos acetilo desde la mitocondria al citosol y de ahí hacia arriba para la síntesis de los ácidos grasos. Vean ustedes, hay algunos intermediarios, algunos, no todos, de esta vía biosintética. Sin embargo, en la vía catabólica, al final, degradación de los ácidos grasos hacia el acilgraso coenzimo A, su transporte a través de la acilcarnitina y la acilcarnitina lo lleva hacia la mitocondria, donde la beta oxidación produce grandes cantidades de acetilcoenzimo A, ¿verdad? Esta es la forma en las cuales se puede determinar cómo es que estas vías metabólicas son prácticamente diferentes. Estos mecanismos, la célula también necesita distintos mecanismos para que pueda regular su actividad, ¿verdad? Esto para poder tener una relación integral entre cada una de las vías. El primer mecanismo que se encuentra la célula para poder relacionar este tipo de entramado o señalización entre cada una de las vías es a través de las interacciones alostéricas, es decir, una regulación en la cual sea distinto en el sitio activo de la enzima, en otro sitio donde se ubique otra molécula que esté relacionado como una señal de necesidad, ya sea energética o del intermediario metabólico que se encuentra en abundancia. Vamos a ver una parte por supuesto, ¿verdad? En condiciones de buena nutrición, vemos que la glucosa se induce para formar piruvato. Vean, en este caso, el metabolito importante para esta vía es la fructosa 1,6 bifosfato. Es decir, que hay una activación de fructosa 1,6 bifosfato, hay mucha glucosa y en lugar de formarse fructosa 1,6 bifosfato se forma fructosa 2,6 bifosfato. Este metabolito es señal de que hay una buena nutrición, por lo tanto, una activación de la fosfofructosinasa 1 para la formación de fructosa 1,6 bifosfato. Eso implicará una activación hacia adelante para la formación de piruvato y el piruvato su descarboxilación oxidativa a acetilcoenzimo A. Sin embargo, hablamos de buena nutrición. Implicará que el acetilcoenzimo A no entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque hay una buena nutrición, hay mucho ATP. Entonces, el acetilcoenzimo A se desvía hacia la formación de citrato, la salida de citrato por la lanzadera de citrato y la formación de grupos acetilo en
el citosol. Y de ahí la formación del intermediario metabólico trascendental para la síntesis de ácidos grasos, que es el malonilcoenzimo A. El malonilcoenzimo A es un regulador negativo de la degradación o de la lipólisis de los ácidos de los triacilgliceroles y su consecuente transporte a través de la formación del acil graso coenzimo A. Malonilcoenzimo A inhibe este tipo de transporte, por lo tanto, los ácidos grasos se dirigen prácticamente hacia su almacenamiento. Otro tipo de regulación es una modificación covalente que se puede dar generalmente, no siempre es así, a través de relaciones de fosforilación y de desfosforilación. Es de tener claro acá que en algunas reacciones el proceso de fosforilación indica inhibición y el proceso de desfosforilación activación, pero en otras vías metabólicas puede ser que el proceso de fosforilación sea una activación. Veamos en este caso qué es lo que puede inducir un proceso de fosforilación a través de una modificación covalente. Veamos en este caso el fosfenolpiruvato puede dirigirse en este caso hacia piruvato y su fosforilación de la enzima la piruvato sinasa puede inducir un proceso de inhibición. Eso implicará que el fosfonolpiruvato no se va a dirigir hacia la formación de piruvato, sino que se va a dirigir hacia la síntesis de glucosa. ¿Verdad? Eso es un indicativo, el proceso de fosforilación. Otro proceso que puede darse es la formación de piruvato. La fosforilación de la piruvato deshidrogenasa, enzima que descarboxila oxidativamente al piruvato acetilcoenzimo A, puede inducir que se acumule piruvato en la matriz mitocondrial y ese piruvato pueda destinarse hacia su transporte a oxaloacetato vía malato y este puede salir de la mitocondria. Aquí aparece otro intermediario metabólico, el oxaloacetato, hacia la formación de malato y el malato a oxaloacetato hacia arriba para la formación de glucosa. ¿Verdad? Estos aspectos grandes, por supuesto, tienen que ver también para el proceso de que las vías metabólicas no trabajen al unísono y no sean un ciclo fútil, es decir, que no sea efectivo. Otro mecanismo frecuente en la regulación metabólica son los niveles enzimáticos. Vamos a ver acá algunos aspectos que se tocan, por ejemplo, de enzimas que son inducibles y enzimas que se reprimen y enzimas que no tienen ningún tipo de sin modificación a nivel de concentración a nivel de la célula. Una enzima que se mantiene estable que nunca llega a un nivel basal de cero, sino que se mantiene en niveles normales, ya que participa tanto en vías catabólicas y anabólicas, son los llamados las enzimas de productos génicos que se llaman enzimas caseras, es decir, genes que se están transcribiendo todo el tiempo, se están transcribiendo para formar enzimas y que necesitan de una señal para poder elevar su concentración. Pero hay otras enzimas, más que todo aquellas enzimas que regulan las vías metabólicas, en las cuales, por ejemplo, tienen que prácticamente quedar a cero. Nunca hay un cero absoluto. Siempre hay unas cuantas moléculas que están siempre activas para poder iniciar la vía y no estar a cero, porque si no se tardaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el proceso de inducción indica que hay una señal en el gen que se transcribe, es decir, que forma ARN y del ARN mensajero puede formar la enzima y esa enzima activa toda la vía metabólica. Así como también ese gen se puede reprimir, es decir, puede inhibirse que se esté formando ARN mensajero. Ya vamos a ver algunos aspectos y de hecho hay muchos ejemplos de inducción y represión a nivel de las vías metabólicas. Otro mecanismo frecuente de regulación es la compartimentalización, es decir, en la cual la célula tiene distintos compartimientos donde se realizan estas vías metabólicas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el proceso de regulación en la cual, por ejemplo, en el ciclo, en la glucólisis que se realiza en el citosol y algunos intermediarios entran directamente a la mitocondria para seguir otras vías metabólicas, ¿verdad? En este caso podría ser el ciclo de los ácidos tricarboxílicos
y desviarse ahí para otras vías metabólicas según las necesidades que tenga la célula, ¿verdad? O sea que el proceso de compartimentación regulado también por la membrana mitocondrial interna es de trascendental importancia para la célula. Y lo otro, la última parte de los mecanismos frecuentes de regulación son las especializaciones metabólicas, es decir, no todos los órganos van a tener la misma función. Vamos a poner dos ejemplos, uno de ellos el hígado, como un órgano en el cual está regulando las concentraciones de glucosa en sangre, es decir, un sensor que puede inducir que si hay una disminución de las concentraciones de glucosa en sangre, puede aportar glucosa al inicio de esas necesidades energéticas y enviar señales específicas para el tejido adiposo para poder liberar ese combustible de almacenamiento hacia la sangre para que puedan formarse acetilcoenzimo A través de la beta oxidación y por supuesto cuerpos cetónicos, que va a servir también combustible para el cerebro, ¿verdad? El páncreas, que es una señal determinante para que pueda estar sensible a las concentraciones de glucosa en sangre, sintetiza insulina o estar constante en esa regulación de la glucosa sanguínea y por lo opuesto también sintetizar glucagón. De esa forma, pues, todo es una regulación específica a nivel de regulación alostérica, de regulación covalente o, además de eso, a través de hormonas. Bien, vamos ahora a ver la parte de las rutas metabólicas y sus centros de control, comenzando por la vía glucolítica. Como les había dicho al principio, vamos a ir un poco rápido para tocar solamente los aspectos principales. En el caso de la glucólisis son tres enzimas reguladoras de la vía. Una es la hexoxinasa o la glucosinasa, dependiendo de dónde esté. En este caso vamos a basarnos en la glucosinasa como la isoenzima de las hexocinasas que está preponderantemente en el hígado, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa. He de resaltar que la principal en el caso de la regulación de la velocidad de la vía es la parte de la enzima reguladora fosfofructosinasa 1. La fosfofructosinasa 1 está regulada por las necesidades globales de ATP de la célula, la cual está basada también en la proporción que tiene el ATP con respecto al AMP como el máster regulador del catabolismo a nivel celular, así como también las concentraciones que hay de citrato, que dependiendo de las necesidades también de energía, puede dirigirse hacia, si hay altas energías, hacia el destino de síntesis de ácidos grasos o de esqueletos carbonados de los aminoácidos, o puede inhibirse la descarboxilación oxidativa del piruvato para poder entrar hacia la vía gluconeogénica o, en su defecto, poder destinar que la glucosa 6-fosfato que se forma por la glucosinasa pueda destinarse hacia la vía oxidativa directa, ¿verdad? Entonces, esto es de tener en consideración porque tiene que estar en concordancia con la glucosa 1,6 bifosfatasa. En el caso de la fosfofructosinasa 1, los reguladores positivos que tiene para su actividad es el AMP y la fructosa 2,6 bifosfato. Y los reguladores negativos, como ya vimos acá, el citrato y el ATP. En el caso de la fosfofructosinasa, la vamos a ver en este momento, en la cual la fosfofructosinasa 1 es regulada positivamente por las concentraciones más que todo de AMP y de la fructosa 2,6 bifosfato. El regulador principal de la fosfofructosinasa 1 es la fructosa 2,6 bifosfato, que es sintetizada por la fosfofructosinasa 2 a partir de fructosa 6-fosfato que lo fosforila en la posición 2 para formar el metabolito trascendental, fructosa 2,6 bifosfato. Debido a que la fructosa 2,6 bifosfato activa de forma alostérica a la fosfofructosinasa 1, es decir, que a su vez está inhibiendo
a la fructosa 1,6 bifosfatasa, la enzima clave también en la vía gluconeogénica. Vean ustedes el papel trascendental que tiene la fructosa 2,6 bifosfato para regular tanto la vía de la glucólisis como de la gluconeogénesis. Es decir, que los metabolitos que ustedes pueden ver que son activadores para la fosfofructosinasa 1 son inhibidores para la fructosa 1,6 bifosfatasa y viceversa, ¿verdad? Los activadores de la fosfofructosinasa, los inhibidores de la fosfofructosinasa 1 son activadores de la fructosa 1,6 bifosfatasa. Veamos en la siguiente diapositiva que compara ambas vías metabólicas. Ya vimos la parte de la vía glucolítica, ahora veamos la gluconeogénesis, ¿verdad? Esta es la gluconeogénesis en la cual el piruvato como producto final de la vía glucolítica y dependiendo también en qué condiciones se va a estar formando, es provisto además por esqueletos carbonados de aminoácidos, alanina y lactato, ¿verdad? Esos tres son precursores gluconeogénicos importantes. Entonces, si el citrato se encuentra elevado o hay el oxaloacetato como producto intermediario de la formación de citrato se encuentra disminuido, el piruvato se va a destinar hacia el citosol para que pueda carboxilarse a través de la piruvato carboxilasa en oxaloacetato. Este oxaloacetato está en diferentes en un sitio distinto, en un compartimiento distinto. Aquí está en el citosol, pero como funciona en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lo hace en la mitocondria. Por lo tanto, este oxaloacetato debe destinarse hacia la formación de fosfoenolpiruvato. Vean, en este caso, evita el paso a través de la piruvatosinasa y se va hacia arriba hasta llegar a la fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta fructosa 1,6 bifosfatasa, como lo vemos acá, y se los he puesto para que acá cercano para que lo puedan valorar, la fructosa 1,6 bifosfatasa como enzima trascendental de la gluconeogénesis es activada por citrato, es decir, elevadas concentraciones de citrato activan la fructosa 1,6 bifosfatasa para destinarse hacia la formación de glucosa. Y esta es inhibida por AMP y por fructosa 2,6 bifosfato. Eso es importante que se tenga porque tienen que estar en una relación estrecha ambas vías, tanto la vía glucolítica como la vía gluconeogénica. Otra ruta importante es la vía del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Volvemos al piruvato como parte del producto de la vía glucolítica que se descarboxila oxidativamente a acetilcoenzimo A, el cual también puede provenir de los cuerpos cetónicos producidos en alta cantidad en el hígado o de la beta oxidación también a nivel de los ácidos grasos a nivel hepático. Es decir, que el acetilcoenzimo A recibe todos estos grupos, todos estos carbonos en forma de grupos acetilo que entran al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en los cuales se oxidan completamente a CO2 y forman NADH y FADH2, los cuales al entrar en la cadena transportadora de electrones generan esta diferencia de potencial electroquímico entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal que conduce la síntesis de ATP. Es decir, importante acá que las enzimas relacionadas en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, el cual está produciendo el intermediario oxaloacetato, que es de trascendental importancia, el cual regula la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Otra de las vías es la ruta de las pentosas fosfato. En un estado alimentado, la glucosa se fosforila, glucosa 6-fosfato, y no hay necesidad de energía y por lo tanto la glucosa 6-fosfato se desvía para la formación de NADPH. El NADPH como tal pues se utiliza para el poder reductor y el producto de la fase oxidativa que es la ribulosa 5-fosfato se puede recuperar, pasar por la vía no oxidativa para formar nuevamente fructosa 6-fosfato o en este caso glucosa 6-fosfato
un intermediario también de la vía glicolítica como es el gliceraldehído 3-fosfato, o puede destinarse a la formación de ribosa 5-fosfato, útil para la síntesis de ácidos nucleicos. Vean ustedes la posición trascendental que tiene el NADPH en esta vía, y no solamente en esta, sino que también en el transporte de grupos acetilo desde la mitocondria al citosol. Otra ruta importante en el metabolismo es la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Ambas vías, como ven ustedes, se pueden dar tanto en el hígado como en el músculo y son también reguladas de forma distinta. En el caso del almacenamiento de glucosa a glucógeno, tanto hepático como muscular, tiene que ver la abundancia de glucosa en forma de glucosa 6-fosfato. Esa es la activación principal de la glucógeno-sintasa, que es la principal enzima sintetizante del glucógeno, tanto en hígado como en músculo. Sin embargo, el producto de hidrólisis del glucógeno hacia glucosa 1-fosfato para que pueda entrar como glucosa 6-fosfato, la vía glucolítica, es totalmente diferente. La enzima importante para su hidrólisis es la glucógeno fosforilasa. En este caso, el proceso de activación es totalmente distinto, tanto en hígado como en músculo. Vean ustedes acá. En el caso del hígado, la glucosa inhibe la glucógeno fosforilasa. Sin embargo, en el caso del músculo, el calcio como producto de la contracción muscular y las altas concentraciones de AMP producto de la utilización del ATP inducen la activación de esta enzima hidrolítica del glucógeno muscular. De esta forma, pues libera glucosa 1-fosfato que luego se isomeriza a glucosa 6-fosfato para que pueda entrar a la vía glucolítica o pueda seguir otros destinos. Otra de las vías es la síntesis y degradación de los ácidos grasos, los cuales en este caso el proceso de degradación induce a la formación de un acil graso carnitina, es decir, el acil graso que viene activado se une a la carnitina para que pueda entrar a la mitocondria directamente hacia su oxidación. Sin embargo, esta actividad es inhibida por malonilcoenzimo A. Vimos que el malonilcoenzimo A es el intermediario biosintético importante para la síntesis de ácidos grasos. Este malonilcoenzimo A es sintetizado por la acetilcoenzimo A carboxilasa, la cual al encontrar grandes concentraciones de citrato se activa, se polimeriza y produce la activación de la malonilcoenzimo A. Además del citrato, la acetilcoenzimo A puede estar regulada de forma covalente a través de la fosforilación y desfosforilación. En este caso, encontramos una sinasa que la fosforila, la desactiva y una fosfatasa que la desfosforila y la activa. Esta fosfatasa es activada a través de la insulina, es decir, cuando hay grandes concentraciones de glucosa, pues entonces la glucosa va a destinarse directamente hacia la formación de ácidos grasos. Vean la posición central que tiene la acetilcoenzimo A carboxilasa para la formación del intermediario malonilcoenzimo A. La degradación y biosíntesis de los aminoácidos. Esto es importante. Bueno, de los esqueletos carbonados de los aminoácidos, los cuales, pues en el hígado se forman un pool general de aminoácidos. Estos pool está suplementado por tanto la proteína de la dieta como aquella proteína que es rápidamente hidrolizada dependiendo el tiempo de vida de esa proteína. En este caso, estos pool general de aminoácidos se va a utilizar tanto para la síntesis de nuevas proteínas, se va a utilizar para la síntesis de purinas, para aquellos compuestos nitrogenados que van a formar parte de los nucleótidos. Además de eso, pueden oxidarse hasta CO2 y agua, entrando como intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Puede desnitrogenarse a través del ciclo de la urea para formar grupos amino que van a ser transportados para su eliminación como tal, o formar urea, y además de eso pueden utilizarse para
aquellos componentes específicos que van a donar sus carbonos para su oxidación en el caso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cualquiera de ellos es de tener importancia, que la mayor parte de los aminoácidos que forman, de los 20 aminoácidos que forman las proteínas de la dieta, todos entran como intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Sus esqueletos carbonados pueden entrar directamente hacia intermediarios, ya sea a nivel glucogénicos o cetogénicos, es decir, aquellos esqueletos carbonados de aminoácidos que van a formar intermediario acetoacetilcoenzimo A para formar cuerpos cetónicos o, en su caso, acetilcoenzimo A. Bien, este es el mapa general del metabolismo humano, ¿verdad? En este caso tenemos que tener posicionados cuál es la idea, dónde es que estamos ubicados. Vemos que tenemos la oxidación de los combustibles metabólicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. En la diapositiva inicial de la videoconferencia les había mostrado algunas reacciones. Y aquí hacen falta algunas, pero es el mapa, ¿verdad? El mapa de camino que hay. En esos tres combustibles de reserva, carbohidratos, lípidos y proteínas, producen tres tipos de intermediarios cruzales para todo el metabolismo. Es decir, que a partir de ellos se va a desviar para la síntesis de uno u otro componente. En este caso vemos la posición central que ocupa el metabolismo de la vía glucolítica con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la ubicación de estos tres tipos de metabolismos. Uno de ellos, de metabolitos, perdón. Uno de ellos es la glucosa 6-fosfato, otro es el piruvato, que no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Yo se los estoy leyendo, glucosa 6-fosfato, piruvato, y el otro es el acetilcoenzimo A, que entra directamente al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vean esta flecha que ven acá, es la descarboxilación oxidativa del piruvato para producir acetilcoenzimo A. Vamos a ver cada uno de estos metabolitos como parte de las llamadas encrucijadas metabólicas, ¿verdad? En este caso tenemos que ver que los tres componentes claves, glucosa, 6-fosfato y piruvato, son llamados encrucijadas metabólicas. Veamos la glucosa 6-fosfato rápidamente. Proviene principalmente de la glucosa, ¿verdad? O de la glucosa que se consume, que es transportada a través de la sangre y llega al hígado, o puede provenir directamente de la hidrólisis del glucógeno hepático o muscular. En cualquiera de ambos casos forma glucosa 6-fosfato y puede destinarse hacia su oxidación parcial vía fructosa 6-fosfato para piruvato y puede destinarse directamente para ribosa 5-fosfato. Vean que acá en esta vía solamente funciona la vía oxidativa, ¿verdad? De la vía oxidativa directa que forma ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Entonces vemos los caminos que pueda tomar. Tanto la glucosa 6-fosfato puede destinarse también a su almacenamiento o puede ser producida a través de piruvato. La segunda encrucijada metabólica, el piruvato, es formado a través de la oxidación parcial de la glucosa 6-fosfato para piruvato. Puede venir a través de la reducción de la oxidación del lactato a piruvato, y el piruvato como tal puede destinarse hacia su oxidación, su descarboxilación oxidativa hacia acetilcoenzimo A, su transaminación como alanina, de alanina a piruvato, y destinarse a través de su carboxilación vía oxaloacetato por la piruvato carboxilasa, la cual va a producir oxaloacetato, malato primeramente y luego oxaloacetato para su formación a glucosa 6-fosfato. La tercera vía metabólica, encrucijada metabólica, el acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A, sus destinos son muy importantes. Uno de ellos puede provenir a través de su oxidación completa CO2 vía el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o destinarse vía
3-hidroximetilglutariel coenzimo A como intermediario para la síntesis de colesterol o de los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y viceversa, formar acetilcoenzimo A aparte de estos cuerpos cetónicos, no del colesterol, porque no hay una enzima específica que pueda inducir la hidrólisis del colesterol a acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A también puede provenir a través de la oxidación de los ácidos grasos en el hígado, a través de la beta oxidación o síntesis de ácidos grasos a partir del acetilcoenzimo A. Para que vean ustedes la posición central de esta encrucijada metabólica que tenemos como parte central de todo el metabolismo intermediario. Vean los destinos específicos que hay en cada. Bien, ahora veamos el proceso de regulación del metabolismo de carbohidratos y lípidos en estado de alimentación. Estos mecanismos son controlados, mejor dicho, por tres aspectos. Uno, por hormonas, específicamente por insulina y glucagón. Y en este contexto tenemos que hablar que es la relación insulina con glucagón que está influyendo directamente con la activación de algunos enzimas claves de estas vías metabólicas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar que una relación alta insulina-glucagón indica que hay mayor insulina. Una relación baja de insulina-glucagón indica que hay mayor cantidad de glucagón, ¿verdad? Otro aspecto importante que regula este metabolismo es la concentración de la disponibilidad de combustibles metabólicos y cuáles son las necesidades energéticas del cuerpo. En ese contexto tenemos que valorar primero la síntesis de glucógeno y triacilgliceroles en el hígado, ¿verdad? En ese sentido tenemos que ver las enzimas claves que se dan en estas vías metabólicas que conforman la síntesis de glucógeno y de triacilgliceroles. Veamos la primera, que es la glucosinasa. La glucosinasa es la enzima encargada de la fosforilación de la glucosa que viene de los alimentos, porque estamos hablando de un estado de alimentación, de glucosa, glucosa 6-fosfato, y es la primera fosforilación de la vía metabólica. Una característica importante de la glucosinasa es su alto valor de Km. Eso implicará que a nivel del hígado, este valor alto de Km de 10 milimolar le estará dando de que no tiene una afinidad alta por la glucosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le llega una cantidad elevada, por eso él permite que esta enzima esté activa aun y cuando en concentraciones elevadas de glucosa plasmática, ¿verdad? Otro aspecto que regula a corto tiempo la actividad de la enzima son los cambios en las concentraciones de glucosa que se ven afectados, además de eso, por la relación insulina-glucagón. Es decir, que esta enzima está inducida directamente por las concentraciones de insulina, ¿verdad? Al elevarse las concentraciones plasmáticas de glucosa en plasma, pues se está liberando insulina, la cual activa también la glucosinasa, y no solamente a nivel hepático, sino que también a nivel pancreático para la liberación de la misma insulina. Otro aspecto importante que regula esta síntesis de glucógeno y de triacilgliceroles es la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa como tal, vimos anteriormente, es la enzima encargada del almacenamiento de la glucosa a glucógeno, ¿verdad? Esta enzima es la encargada del almacenamiento. En su estado normal, es decir, que esté activa cuando hay una alimentación, implicará que la enzima se encuentre desfosforilada. Y fosforilada implicará que necesita que una enzima regulatoria específica, que sería la proteína sinasa, que está desfosforilando a expensas de glucagón, puede inactivar la glucógeno sintasa y por lo tanto el glucógeno ya no se va a almacenar, sino que se va a hidrolizar, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay elevadas concentraciones de glucosa a nivel plasmático, la proteína fosfatasa desfosforila la glucógeno sintasa, activándola, y por lo tanto es la forma que va a estar almacenando la glucosa en glucógeno.
Otro mecanismo importante que ya lo vimos, que es la parte además de la glucosinasa, la fosfofructosinasa 1 y el y la piruvatosinasa. Sin embargo, la regulación a nivel de la fosfofructosinasa 1, pues ya la vimos un poco. Vamos a hablar directamente sobre la enzima piruvatosinasa. Recuerden que esto nada más es un recordatorio de las clases que se dieron anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando rápidamente. Esta enzima como tal es prácticamente la última reacción que se da de las 10 en el caso de la vía glucolítica y se encuentra estrechamente regulada por las concentraciones hacia adelante de la de la fructosa 1,6 bifosfato, ¿verdad? Producto de la fosfofructosinasa 1 y negativamente por AMP cíclico, el cual induce la fosforilación. ¿En qué isoenzima se está dando este tipo de regulación a nivel covalente? En el hígado. Hay tres tipos de isoenzimas relacionadas con la piruvatosinasa. La isoenzima R, que se encuentra primordialmente en los glóbulos rojos, la isoenzima L, que se encuentra en el hígado, y la M1 y M2, que se encuentra en el músculo. Pues la isoenzima L es la que responde precisamente a esas concentraciones de AMP cíclico que induce su fosforilación y por lo tanto pues inhibiendo la enzima, permitiendo que el fosfoenolpiruvato no se dirija hacia la formación del alfa-cetoácido piruvato, sino que se va a dirigir hacia la formación de glucosa vía gluconeogénesis. Otros mecanismos son a través de la piruvato deshidrogenasa y la piruvato carboxilasa. Vamos a ver primero la parte de la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es un enorme complejo que se encarga de la descarboxilación oxidativa del piruvato, es decir, formando acetilcoenzimo A. Este complejo está conformado por múltiples subunidades de tres grandes enzimas: la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa y la dihidrolipoil transacetilasa, que son los tres grandes subunidades que conforman, con base a ellos se encuentran distribuidos varias subunidades de cada una de estas enzimas. Pues el complejo como tal de la piruvato deshidrogenasa se encuentra activo de forma desfosforilada y fosforilada se encuentra inactivo. ¿Qué es lo que induce a que se esté fosforilando? Al igual que se da en otros procesos de regulación, hay una enzima sinasa, la piruvato deshidrogenasa sinasa, la que está fosforilando precisamente a las subunidades de la piruvato deshidrogenasa del complejo. Lo que hace es inactivándolo. ¿Qué implica esto? Implica que al haber grandes concentraciones de acetilcoenzimo A y de NADH, implicará que no hay necesidad de energía y por lo tanto el piruvato puede destinarse también hacia otras direcciones, ¿verdad? Implicará también que cuando hay una disminución de citrato, además de citrato, puede necesidad de acetilcoenzimo A y de energía, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa se activa desfosforilando a las unidades de la piruvato deshidrogenasa y elimina el grupo fosfato activando la enzima para que se dé el proceso de descarboxilación oxidativa. Es de ver que este proceso de regulación es bastante grande, es bastante complejo debido pues al gran tamaño que tiene valga la redundancia, complejo, multicomplejo enzimático y por lo tanto pues está estrechamente relacionado tanto por su activación a través de sus sustratos e inhibido por sus productos. Bien, siguiendo con lo mismo, vamos a ver la parte de la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa está estrechamente relacionada con las concentraciones de NADH y NAD. Es decir, que cuando hay una alta relación NADH-NAD, es decir, que hay más NADH, lo que implica es que la piruvato deshidrogenasa como tal se detiene, por lo tanto, disminuyendo las concentraciones de citrato
y por lo tanto también las concentraciones de oxaloacetato también se detienen. Por lo tanto, el piruvato, que es el que está proporcionando el acetilcoenzimo A, la base, para que pueda entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se destina en este caso a su carboxilación a oxaloacetato. Y ahí comienza la vía inicial de la gluconeogénesis, ¿se acuerdan, verdad? La carboxilación del piruvato por la piruvato carboxilasa, la cual es inducida por la acumulación de acetilcoenzimo A. Este oxaloacetato, pues, evita la reacción última de la piruvato-sinasa y a través de la fosfoenolpiruvato carboxisinasa forma fosfoenolpiruvato y de ahí cuesta arriba, ¿verdad? Para la formación de glucosa libre, lo cual se necesita para su exportación. Pero en este caso, si ustedes lo ven, estamos hablando en un estado de alimentación. Por lo tanto, la vía como tal tiene que estar prácticamente inhibida y destinarse ese piruvato precisamente hacia su almacenamiento vía la formación de citrato o hacia la utilización de la glucosa 6-fosfato hacia la vía oxidativa directa. Vamos a ver otros mecanismos de regulación a través de la citratoliasa, la enzima málica y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, precisamente relacionadas con la alta concentración de ATP y la disponibilidad de glucosa. Bien, habíamos visto que la entrada de piruvato vía el transportador específico de piruvato, del alfa-cetoácido, precisamente da dos aspectos. Uno, su acoplamiento, su descarboxilación oxidativa para producir acetilcoenzimo A o su carboxilación hacia oxaloacetato, ¿verdad? Al acoplar el oxaloacetato y acetilcoenzimo A forman citrato, que es la primera vía, es la primera reacción de la vía de los ácidos tricarboxílicos. El citrato como tal pasa a través de una lanzadera específica ubicada en la membrana mitocondrial interna, ya la vamos a ver un poco más despacioso, hacia afuera, ¿verdad? Hacia el citosol. En este sentido, tenemos que tener claro que el citrato es indispensable para mantener las concentraciones de oxaloacetato dentro de la mitocondria, ¿verdad? Porque si el oxaloacetato se disminuye, entonces la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos también se está disminuyendo. Sin embargo, como hablamos en estado alimentado, el citrato abunda y la citratoliasa, vean ustedes, esta flechita para arriba indica que es una enzima inducible. Eso implicará que normalmente no se encuentra, sino que es elevadas concentraciones de citrato a nivel del citosol van a permitir que desde el DNA se genere ARN mensajero y se esté sintetizando citrato liasa. ¿Para qué? Lo que hace es, a expensas de ATP, romper el oxaloacetato y acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A es utilizado por la acetilcoenzimo A carboxilasa para producir malonilcoenzimo A y de ahí activación de la ácido graso sintasa. Vean ustedes también otro complejo multienzimático inducible para la formación de ácidos grasos. El oxaloacetato tiene que ser regenerado porque no se puede mantener la matriz mitocondrial libre de oxaloacetato y su transformación a malato vía su reducción a expensas de NADH. Y ahí el malato pasa por una reacción indispensable, que es a través de la enzima málica. La enzima málica lo que hace es la oxidación del malato a piruvato, su descarboxilación oxidativa, pero a expensas de NADP. Es decir, que forma NADPH, otra segunda enzima que forma NADPH a nivel del citosol. Vimos que la primera parte es a través de la vía oxidativa directa, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que forma el primer NADPH más H, y la otra es la del 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ¿verdad? Que forma el segundo NADPH.
Esta NADPH generado por la enzima málica llega a cubrir prácticamente el 50% de las necesidades del poder reductor que se utilizan para la generación de los ácidos grasos. Entonces, el producto de la enzima málica, además del NADPH, es piruvato, ¿verdad? El cual mantiene prácticamente las concentraciones de oxaloacetato estables a nivel mitocondrial. Bien, ¿cómo es esa lanzadera que habíamos visto anteriormente? Veamos acá, iniciando con oxaloacetato, ¿verdad? El oxaloacetato se acopla con el acetilcoenzimo A, que viene pues de varios recursos que nosotros vimos, ¿verdad? En este caso, como por los esqueletos carbonados de los aminoácidos, forma citrato a nivel de la matriz mitocondrial por un transportador específico, sale hacia el citosol, en donde la citratoliasa lo rompe en oxaloacetato y acetilcoenzimo a expensas de ATP. Vean ustedes, la coenzimo A es activa en este caso para captar los grupos acetilo que vienen desde la matriz hacia el citosol para la síntesis de ácidos grasos. Y ahí viene la parte específica, ¿verdad? El oxaloacetato se reduce a malato, pero este malato puede seguir dos vías. Una de ellas, que es la de menor cuantía, es a través del transportador, al igual que la lanzadera del malato aspartato, en este caso el transportador específico, que es el transportador malato alfa-cetoglutarato, pasa el malato hacia la matriz mitocondrial, en donde se oxida a oxaloacetato, regenerando el oxaloacetato. Pero vean ustedes la flecha, ¿cómo les diría? Discontinua, ¿verdad? Sino que la gran mayoría del malato se va hacia su descarboxilación oxidativa vía NADP para la formación de NADPH para producir piruvato, que el NADPH es trascendental para la síntesis de los ácidos grasos, ¿verdad? Ya el piruvato tiene su transportador específico, el cual puede penetrar la matriz, carboxilarse a través de la piruvato carboxilasa para formar oxaloacetato y comenzar nuevamente el ciclo. Veamos aquí el acetilcoenzimo A desde la matriz, pasando por los diversos intermediarios hacia el citosol, ¿verdad? Específico, ¿cuántos ATP se gastan por el transporte de los grupos acetilos? Son 2 ATP específicos que se da a través de la lanzadera del citrato. Otro punto importante en la regulación de la síntesis de triacilgliceroles es la acetilcoenzimo A carboxilasa. Ya la vimos anteriormente, esta enzima, la vamos a volver a tocar rápidamente acá. La acetilcoenzimo A carboxilasa es una enzima que trabaja cuando se juntan varias estructuras de varias proteínas del acetilcoenzimo A formando filamentos, ¿verdad? Eso implicará que es una enzima inducida, ¿verdad? Estas flechitas hacia arriba indican inducción y es activada alostéricamente por el sustrato, que es el citrato, y es inhibida por el producto final de la vía, que es el palmitoilcoenzimo A. Esta enzima acetilcoenzimo A carboxilasa, además de eso, es regulada de forma covalente. ¿Cómo así? Desfosforilada es activa y fosforilada es inactiva. ¿Cómo es que se fosforila y cómo se desfosforila? Se desfosforila cuando hay elevadas cantidades de insulina, es decir, en este estado de alimentación hay mucha insulina y por lo tanto la insulina activa la fosfatasa que elimina el grupo fosfato activando la enzima. Cuando hay necesidades grandes de energía a través de la AMPK, la enzima que está activando a la cinasa fosforila a expensas de ATP a la acetilcoenzimo A carboxilasa, inactivándola y determinando que este grupo, este palmitoilcoenzimo A o el otro producto que pueda ser cualquier otro, el alargamiento puede ser, pueda dirigirse hacia su oxidación en el hígado a través de la beta-oxidación. ¿Verdad? Vean acá el producto.
el producto de la enzima, el malonil coenzimo A, inhibe de forma alostérica el transporte de ácidos grasos que viene de la oxidación, de la lipólisis, ¿verdad? Hay que activar los ácidos grasos a través de la unión con la coenzimo A formando un acil graso coenzimo A. Y para que puedan entrar a la mitocondria necesitan unirse con la carnitina, formando el acil graso carnitina a través de un transportador que se le llama el palmitoil, carnitina palmitoil transferasa 1 o simplemente llamado como carnitina transferasa 1, que se encuentra ubicada en la matriz, en la membrana interna mitocondrial, que permite la entrada del ácido graso para su pasar su oxidación a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Sin embargo, esta vía prácticamente está inhibida. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor alostérico del transportador, que es la malonil coenzimo A. Es decir, que ambas vías de síntesis y degradación no puede darse a la misma vez. El complejo del ácido graso sintasa. El complejo del ácido graso, como lo vieron ustedes en clase, ¿verdad? Es un complejo conformado por 4 tipos de enzimas que están formando un complejo grande de 2 subunidades. Es decir, 4 conforman una enzima, por decir algo, o 4 monómeros activos están formando el complejo por un lado y por el otro lado están conformando otras 4 uniéndose de cabeza con cola. El complejo de ácido graso sintasa utiliza el poder reductor del NADPH introduciendo dobles enlaces primeramente en su estructura y posteriormente saturándolo para formar el producto final, un ácido graso, que es el ácido palmítico, palmitato, ¿verdad? El cual, como tal, puede activarse para su unión con el glicerol 3-fosfato. Recuerden que el tejido adiposo como tal, ¿sí? Aquí estamos hablando del hígado, pero el tejido adiposo no tiene glicerol, no puede sintetizar glicerol 3-fosfato. ¿Por qué? Porque no tiene la glicerol quinasa para fosforilar el glicerol. Por lo tanto, necesita que le estén llegando a él los ácidos grasos recién sintetizados. En este caso, el acil graso se une con el glicerol 3-fosfato formando primero monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol, los cuales se empaquetan con otras proteínas formando las lipoproteínas de exportación VLDL. Las VLDL salen al plasma y se dirigen a los diferentes tejidos, dejando los ácidos grasos que han sido sintetizados por el hígado. Otro aspecto importante que están siendo regulados es los kilomicrones y la VLDL. Ojo con esto porque ustedes dentro de la digestión y absorción de lípidos se han quedado en kilomicrones. Hay 5 tipos de lipoproteínas. Nosotros vamos a tocar 2 nada más. Los kilomicrones son las lipoproteínas que se sintetizan a través de los lípidos que vienen de forma exógena. Y las VLDL, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, son sintetizadas a través de los lípidos endógenos. En este caso, para que sean los lípidos, tanto exógenos y endógenos, sean capturados por los diferentes tejidos, se necesita de una enzima que se encuentra ubicada en los capilares, en esta posición específica. Vean acá, ubicación de la lipoproteína lipasa, lo cual, esta es la lipoproteína lipasa, lo cual se ancla directamente a distintos polisacáridos que se encuentran unidos a estructuras glúcidas en la parte externa de los capilares. En este caso, el kilomicrón, que es recién sintetizado, pasa por los capilares y este es el kilomicrón, lleva una proteína que se llama ApoC2, el cual es reconocido por la lipoproteína lipasa, ancla el kilomicrón y la lipoproteína lipasa lo que hace es hidrolizar los ácidos grasos. Cuando el kilomicrón
ha prácticamente liberado todos los ácidos grasos que lleva en su estructura, queda como un remanente de kilomicrón, los cuales llegan directamente al hígado a través de su receptor, ¿verdad? Ya con el transporte endógeno implica de que estos lípidos que están dentro del hígado y que llegan también a través del transporte endógeno de estos lípidos forman VLDL, que significa lipoproteínas de muy baja densidad, que al igual que los kilomicrones pasan por los capilares y llevan también la ApoC2, la apoproteína C2, la cual es reconocida, ¿verdad?, por la lipoproteína lipasa, lo cual ancla también a esta VLDL a un sitio específico, liberando los ácidos grasos tanto al músculo como al tejido adiposo. Los remanentes que quedan de VLDL se le llama IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, los cuales como tal siguen siendo hidrolizados, cambian su estructura y su composición, transformándose en otros tipos de lipoproteínas que transportan, en este caso, van ricas en colesterol, a diferencia de la VLDL y los kilomicrones que son ricas en triglicéridos, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de transporte interno de los lípidos, los cuales son facilitados el transporte de estos lípidos por la lipoproteína lipasa. Hay una diferencia sustancial en cómo se puede comportar los lípidos en cada uno de estos tipos de tejidos. En este caso, el músculo tiene una Km baja, ¿verdad? La lipoproteína lipasa tiene una Km baja para los ácidos grasos, es decir, tiene una afinidad muy baja, por lo tanto, se satura rápidamente. En cambio, en el tejido adiposo, la lipoproteína lipasa tiene una Km elevada, lo que indica que puede recibir muchos lípidos y por lo tanto ustedes ven que el tejido adiposo su función es el almacenamiento de lípidos, ¿verdad? Esa es una diferencia sustancial en la posición que tiene la lipoproteína lipasa cercana a un músculo esquelético o a un tejido adiposo. Esta es otra diapositiva en la cual se muestra la actividad de la lipoproteína lipasa. Vean ustedes en esta ubicación, la cual es activada precisamente por insulina. Pero también, como pues sí, ya lo hemos visto, la insulina también activa el transporte de glucosa en el tejido adiposo a través de la activación de los GLUT4, que son los otros transportadores específicos que se encuentran en el tejido adiposo. Estos transportadores tienen la característica de ser inducidos directamente por insulina, a diferencia de los del hígado, los GLUT2, que no son activados por insulina, ¿verdad?, sino que son independientes de él. Entonces, la glucosa como tal, a través de las primeras reacciones de la vía glucolítica, forma dihidroxiacetona fosfato, la cual puede isomerizarse a glicerol 3-fosfato para la formación de triacilglicéridos, los cuales vienen de los ácidos, son sintetizados a partir de los ácidos grasos que son liberados por la lipoproteína lipasa tanto de la VLDL como de los kilomicrones, ¿verdad? Estos ácidos grasos como tal entran al tejido adiposo, se activan con coenzimo A y forman los triacilglicéridos, pero a nivel del tejido adiposo, ¿verdad? El glicerol remanente de los triacilglicéridos que han sido hidrolizados de estas lipoproteínas sirve de base nuevamente al ser captados por el hígado y ser reutilizados para síntesis de más triacilglicéridos. Bien, con eso hemos terminado la parte de regulación del metabolismo de carbohidratos y lípidos durante estado alimentado. Ahora vamos a entrar lo que pasa con estos combustibles metabólicos durante el ayuno. Entonces, la prioridad que vamos a ver ahorita es mantener la glucosa sanguínea. ¿Cómo es que se mantienen esos niveles de glucosa sanguínea? Cuando hay una relación baja insulina-glucagón, implicará que hay una activación de esta hormona glucagón sobre los receptores serpentina, activando la proteína G.
La proteína G como tal tiene unido GTP, pero al activarse como tal, une GTP y activa la adenilciclasa que hidroliza el ATP hacia AMP cíclico. El AMP cíclico como tal es el activador principal de varias enzimas. Una de ellas es la activación de la subunidad regulatoria del AMP cíclico que activa la proteincinasa A que se encuentra inactiva a proteincinasa A activa. ¿Qué implica esta activación? La activación conduce a la fosforilación de la proteína fosfatasa sinasa que se encuentra inactiva desfosforilada y fosforilada es activa. ¿Para qué? Para fosforilar la glucógeno fosforilasa B a expensas de ATP activándola. La glucógeno fosforilasa B hidroliza rompe el enlace alfa 1,4 glucosídico del glucógeno, liberando la glucosa como glucosa 1-fosfato y luego a isomerización a glucosa 6-fosfato para pasar como glucosa libre como tal, ¿verdad? Sin embargo, el papel de la proteincinasa A no solamente se queda a este nivel, sino que también inactiva a la glucógeno-sintasa a través de la subfosforilación a expensas de ATP, formando glucógeno-sintasa inactiva que se encuentra fosforilada. Por supuesto, ven ustedes las líneas puntiagudas, las líneas punteadas, los cuales determinan que esa línea esa forma de generación, en este caso de glucógeno, no es constante. ¿Por qué? Porque la glucógeno sintasa se encuentra inactiva. Veamos también cómo se regula las concentraciones de glucosa sanguínea en la vía gluconeogénica. Vimos que anteriormente que esta vía se activa en este caso en el ayuno porque hay una disponibilidad de sustratos, tanto para la piruvato carboxilasa a través de su activador acetilcoenzimo A y su sustrato piruvato, la inducción de la fosfenolpiruvato carboxicinasa y la disponibilidad que hay de su activación de la fructosa 1,6 bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Bien, pero ¿por qué la enzima básica de la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, puede activarse? ¿Por qué? Porque su inhibidor alostérico, que es la fructosa 2,6 bifosfato, disminuye. De esa forma, activa la fructosa 1,6 bifosfatasa y al disminuir también la fructosa 2,6 bifosfato, pues está disminuyendo la velocidad de la vía glucolítica, permitiendo que todos los intermediarios se vayan hacia la formación de glucosa para su liberación en sangre a través de esta vía de la gluconeogénesis. Otro mecanismo de regulación a nivel del tejido adiposo se da a través de la proteincinasa A, del mismo tipo de activación que se da del AMP cíclico a través de la activación por glucagón, ¿verdad? Se activa la proteincinasa A, la cual a su vez activa una de tantas lipasas que se encuentran ubicadas en el tejido adiposo, que es la lipasa de triglicérido adiposo, que es la forma más activa de todas las lipasas. Dentro de esas lipasas también que son activas, además de la lipasa de triglicérido adiposo, se encuentra la lipasa sensible a hormonas, ¿verdad? Y también otra lipasa que ya la vamos a ver. ¿Cómo es que se da ese proceso de activación? Las gotículas de lípido que se encuentran en el tejido adiposo son protegidas para su movilización por la perilipina 1, que se encuentra asociada a una proteína que se llama CGI58, que son las siglas de gen comparativo de identificación 58. Cuando se da la activación de la proteincinasa A sobre la lipasa de triglicérido adiposo, lo que hace es inducir que el CGI58 se libere de la perelipina 1 y se una a la lipasa activándola. De esa forma se induce la fosforilación. ¿Para qué? Para que los triacilglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo sean hidrolizados primeramente por la lipasa de triglicérido adiposo a 2-acilglicerol y un ácido graso.
la lipasa sensible a hormonas utiliza como sustrato el diacilglicerol a ácido graso y monoacilglicerol. Y la monoacilglicerol lipasa libera el último ácido graso y glicerol. De esta forma, los ácidos grasos se unen a albúmina y se dirigen directamente hacia aquellos tejidos que los van a oxidar. En este caso, el glicerol, un sustrato gluconeogénico, se va directamente al hígado para ser utilizado como un sustrato específicamente para la síntesis de glucosa sanguínea, ¿verdad? Asimismo, otro punto importante de regulación es la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Hemos visto anteriormente que los cuerpos cetónicos son sintetizados a expensas de acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A, que está ubicado en esta parte, pueden provenir de varios sitios, ¿verdad? En este caso, es sintetizado a partir de la movilización de lípidos y su beta oxidación para producir grandes cantidades de acetilcoenzimo A, el cual esta enorme cantidad limita la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y como tal permite que el acetilcoenzimo A pueda ser utilizado por enzimas específicas para formar acetoacilcoenzimo A partir de otra molécula de acetilcoenzimo A y formar un intermediario importante que es el 3-hidroximetilglutarilcoenzimo A. Este intermediario como tal, que es también utilizado para la síntesis de colesterol, puede seguir reduciéndose a acetoacetato y acetoacetato y reducirse aún más hacia beta hidroxibutirato. De esta forma, el beta hidroxibutirato no me aparece en esta diapositiva, pero ya la vamos a ver en este momento, ¿verdad? Es decir, que estamos en este punto en el cual se forman grandes cantidades de acetilcoenzimo A, el intermediario hidroximetilglutarilcoenzimo A, el acetoacetato, su descarboxilación a acetona y su reducción posteriormente a beta hidroxibutirato. Tanto el acetoacetato como el beta hidroxibutirato son los dos grandes cuerpos cetónicos que sustituyen a la glucosa como combustible metabólico en aquellos tejidos que son glucodependientes, ¿verdad? Eso implicará que la velocidad de cuerpos cetónicos está inducida por la disminución de la actividad de la isocitrato de deshidrogenasa porque se enlentece el flujo de citrato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también la disminución de la velocidad o la activación de la velocidad de la carboxilación del piruvato a oxaloacetato, es decir, que enlentece la disponibilidad de oxaloacetato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para mantener esta velocidad. Entonces, lo que dispone el aumento de las concentraciones de cuerpos cetónicos a nivel de la síntesis, a nivel del hígado y su concentración a nivel plasmático, ¿verdad? Aquí vemos también cómo son utilizados los cuerpos cetónicos por tejidos. Vean ustedes cómo es que va cambiando en un estado de ayuno la glucosa, el sistema nervioso, el cerebro usa primordialmente glucosa. Sin embargo, con respecto al ayuno, aumenta el consumo de cuerpos cetónicos. Vean el músculo esquelético, disminuye su captación de glucosa y utiliza tanto los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos como combustibles metabólicos, ¿verdad? En este caso, vean el hígado, por eso dicen que el hígado es un órgano muy noble, en el cual utiliza ácidos grasos, pero no cualquier ácido graso. Utiliza los ácidos grasos que ningún otro tejido puede utilizar, como son los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Esos son los ácidos grasos que utiliza, esos son los combustibles que utiliza el hígado para poder mantener su actividad propia como células, ¿verdad? Como adipocitos que pueden actuar en diversas actividades dentro del cuerpo, ¿verdad? Bien, llegamos al punto de la regulación de los ácidos grasos por dos formas en las cuales están influyendo grandemente.
que es el AMP cíclico. El AMP cíclico es inducido a través de la activación de una enzima que se le llama AMPK, es decir, proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, la cual es activada tanto por AMP, las cantidades elevadas de AMP que se inducen en el ejercicio, ¿verdad? En los cuales pasa prácticamente a ser el triple del valor original, el cuádruple del valor original, que es activado por ejercicio, por ayuno y por AMP. Y que esta AMP, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, puede inhibir todas aquellas vías en las cuales tiene que ver, por ejemplo, el gasto, el consumo de energía para procesos biosintéticos. Por ejemplo, tenemos aquí la síntesis de colesterol a través de la inhibición de la enzima hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, la inhibición de la glucógeno sintasa, la inhibición de la lipasa de triglicérido para la beta oxidación, la activación, perdón, de la lipasa a TGL que acabamos de ver, la inhibición de la acetilcoenzima A carboxilasa y por supuesto la activación del transporte de glucosa para su utilización en aquellos tejidos que son independientes de glucosa, es decir, aumenta en aquellos tejidos, en el caso, por ejemplo, en el tejido nervioso, la captación de glucosa, ¿verdad? Asimismo, tenemos que ver el punto focal específico que se encuentra a través de la fructosa 2,6 bifosfato. Si la MPK es un sensor ultrasensible para los procesos catabólicos, también la fructosa 2,6 bifosfato puede regular el flujo de glucosa a través de la glucólisis o de la gluconeogénesis. ¿De qué forma? Activándose, ¿verdad? Activando su concentración o disminuyendo su concentración para poder activar las enzimas gluconeogénicas. ¿Cómo es que entonces puede darse esta respuesta al ayuno de los diferentes tejidos y poder ir cambiando su estatus de los distintos combustibles metabólicos que puedan ser utilizados? Para eso tenemos que conocer cuáles son los combustibles de reserva que cuenta el cuerpo para poder destinarlos a su oxidación. Vemos acá en este cuadro la cantidad de triacilglicéridos que pueda tener un hombre normal de 70 kilogramos, un hombre normal, que posee esta persona de combustibles metabólicos de reserva, en este caso triacilglicéridos, son 12 kilogramos, los cuales van a representar en kilocalorías el 80% del consumo de energía, todo y cuando sea únicamente el tejido adiposo como dador del combustible metabólico, en este caso los triacilglicéridos. Sin embargo, esto es hipotético porque todos los combustibles metabólicos son utilizados de forma indistinta por los diferentes tejidos y órganos, ¿verdad? La proteína muscular alcanza a partir de sus aminoácidos glucogénicos y cetogénicos aproximadamente el 17% de las necesidades energéticas del cuerpo, ¿verdad? Toda la proteína muscular a nivel general. Y por supuesto, el glucógeno hepático, que es muy poco, que puede durar pocas horas en el ayuno. El glucógeno muscular es mayor que el glucógeno hepático por la cantidad de músculo que hay. Y por supuesto, otros tipos de almacenamiento de glucosa que pueden haber en el cuerpo. Bien, en este caso tenemos que conocer que el ayuno consta de varias etapas que comprenden desde que uno deja de tomar alimento, es decir, de procesar el alimento que ha consumido. En ese caso podemos constatar que este autor, en el cual nos hemos basado para desarrollar el tema de los distintos perfiles metabólicos de los tejidos en un estado de ayuno, podemos ver que este autor puede determinar que el ayuno lo puede clasificar en 4 etapas. Un estado posabsortivo, el cual dura de 3 a 4 horas y termina cuando se
consume comida, generalmente es por ejemplo, un desayuno, por eso se llama desayuno, deja de ayunar, ¿verdad? Y termina con otra comida, ¿verdad? El ayuno temprano, el cual inicia pocas horas después del periodo posabsortivo, es decir, que dependiendo si nosotros consumimos alimento o no, ese ayuno comienza a alargarse hasta las 24 horas después de la última comida. El ayuno intermedio, que puede estar desde las 24 horas de ayuno hasta las 3 semanas, y el ayuno prolongado, ¿verdad? Que alcanza a partir de la tercera semana de ayuno. Es bien difícil, pero que se alcance esto, porque la célula animal responde muy mal a las condiciones de ayuno, o diferente a otros animales que pueden adaptarse fácilmente. En este caso, las células animales no pueden responder satisfactoriamente a un ayuno. O sea, sí se puede adaptar, pero es bien difícil que puedan adaptarse a largo término. En este estado posabsortivo, vemos que la mayor parte de glucosa que llega al hígado a través de la vena porta directamente desde el intestino proporciona la mayor cantidad de glucosa que es utilizada por el cerebro y por el músculo esquelético. Sin embargo, después del periodo posabsortivo, que dura entre 4 y 5 horas, el glucógeno hepático comienza su proceso de degradación precisamente por que pasan dos puntos importantes. Uno, que la relación insulina-glucagón ha disminuido, y porque se está entrando menos glucosa a nivel portal, lo que implicará que el glucógeno llega a ser importante a partir de las 5 horas y puede durar 12 horas para mantener las concentraciones de glucosa plasmática para aquellos tejidos que son glucodependientes. Noten en este caso que el tejido adiposo no tiene en ningún momento ningún papel trascendental en ese estado posabsortivo. En un ayuno temprano, que comienza a partir de las primeras 24 horas, las principales características metabólicas que son que el glucógeno hepático continúa siendo una fuente principal de glucosa. Vean, el glucógeno hepático todavía no se ha acabado, está en una etapa limitante proporcionando glucosa a el medio. Sin embargo, la gluconeogénesis llega a ser una parte importante de la glucosa, disminuyendo la velocidad de hidrólisis del glucógeno y utilizando los sustratos gluconeogénicos para mantener esta velocidad de glucosa y mantener la glucosa necesaria para aquellos tejidos que son glucodependientes. Noten en este caso que la captación de glucosa por el músculo esquelético ha disminuido, sino que ha tomado ya parte el tejido adiposo, su papel trascendental, debido a que aumentan las concentraciones de glucagón, ¿verdad? Formando AMP cíclico, y la movilización de ácidos grasos no esterificados que son utilizados, en este caso, por el hígado, aquellos ácidos grasos que no son trascendentales para utilizar los combustibles metabólicos a CO2 y aumentar el flujo hacia el músculo esquelético, ¿verdad? Y de esa forma captar más ácidos grasos por el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque produce más del doble de energía que la glucosa. Y la glucosa está destinada, como ya les había comentado, para aquellos tejidos que son glucodependientes, ¿verdad? En un ayuno intermedio se da unas características bien básicas. En primer momento, la gluconeogénesis se encuentra en un mayor punto álgido. Vean el papel que tienen los sustratos gluconeogénicos para formar glucosa. En este caso, no solamente el glicerol que viene de la lipólisis de los ácidos, de los triacilglicéridos, y la oxidación que van a tener estos en el hígado, sino que también comienza la movilización de
proteína a nivel muscular, formando alanina. La alanina es el principal sustrato gluconeogénico que se encuentra en el cuerpo y a través del cual se forman grandes cantidades de glucosa a partir de estos sustratos gluconeogénicos. Vean ustedes el flujo de glucosa que se da para únicamente los tejidos glucodependientes, en este caso para mantener activa el sistema nervioso central. Tenemos también que la lipólisis se encuentra activa, aumentando la velocidad. ¿Para qué? Para mantener las concentraciones de acetilcoenzimo A o de los ácidos grasos que se dirigen hacia el músculo esquelético. Un aspecto importante de esto es que las cantidades grandes de acetilcoenzimo A sirven para la formación de cuerpos cetónicos, los cuales aumentan su utilización en las primeras 2 horas de ayuno. Vean ustedes cómo es que disminuye la captación de glucosa por los tejidos y se aumenta la formación de cuerpos cetónicos y se aumenta también un poco la movilización de los ácidos grasos. En este caso, los cuerpos cetónicos llegan a ser como un combustible metabólico importante, comienzan a ser un combustible metabólico importante para el cerebro, ya que la glucosa va a comenzar a disminuirse en su concentración. Además de eso, la proteína, como les había, comienza su proceso de degradación formando aminoácidos que en su momento van a servir de sus esqueletos carbonados para la formación ya sea de cuerpos cetónicos o de glucosa. En un ayuno prolongado, las características específicas que se da primordialmente es que los niveles máximos de cuerpos cetónicos se presentan acá. Si ustedes se fijan, en este caso, la glucosa proviene de aquellos sustratos gluconeogénicos, principalmente de glicerol. El glicerol llega a ser prácticamente el 50% de aportar sus carbonos para la síntesis de glucosa, y la glucosa como tal comienza a disminuirse su captación por el cerebro. Vean ustedes cómo es que en un ayuno enorme la cantidad de cuerpos cetónicos se eleva grandemente su síntesis. En este caso, los cuerpos cetónicos llegan a ser el combustible principal para el cerebro. Asimismo, comienza también a disminuir la degradación de la proteína muscular y, por supuesto, disminuir las concentraciones de alanina como sustrato gluconeogénico. Por lo tanto, será el glicerol, como ya los habíamos mencionado, y los ácidos grasos que estén proporcionando grandemente la base para la formación de cuerpos cetónicos como combustibles metabólicos. Aquí podemos ver cómo es que las vías metabólicas se van activando en cada uno de los tiempos de ayuno. La glucosa de la dieta disminuye a la 4ª hora, se aumenta la glucogenólisis, pero como vemos acá, a las 24 horas prácticamente el glucógeno hepático ha terminado. Se aumenta a partir de ese momento la utilización de sustratos gluconeogénicos y además de eso, aquí no aparece lastimosamente, ¿verdad? Se aumenta la captación de ácidos, la movilización de ácidos grasos, la lipólisis, ¿verdad? Del tejido adiposo y su captación por aquellos tejidos que los pueden oxidar, como el músculo esquelético. Bien, ¿cómo es que se puede regular durante el ayuno la degradación de proteínas? El ayuno, dado que disminuyen las concentraciones de insulina, aumentan las de glucagón, lo que hay es una disminución de la señalización a través de una proteína encargada de activar un factor de transcripción que se llama FOX1. La FOX1 regula muchos de los genes que están relacionados con la atrofia, dentro de los que se incluyen también aquellas proteínas específicas de sostén, ¿verdad? No las proteínas trascendentales de funcionamiento celular, sino que son aquellas proteínas más que todo de sostén que van a proporcionar grandemente sustratos gluconeogénicos.
Bien, lo mismo puede pasar en un hígado que se encuentra en una alteración como en una diabetes descontrolada que en un ayuno. Entonces, aquí podemos ver la parte como es que tanto los aminoácidos a través de la movilización de la proteína de la dieta puede formar grandemente urea y sus esqueletos carbonados, pasar a formar parte en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para la formación de glucosa o aquellos aminoácidos cetogénicos para la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Asimismo, también la movilización de ácidos grasos van a ser grandemente utilizados ya sea para la oxidación y obtención de ATP como para la formación de cuerpos cetónicos. Bien, ¿cómo es que van cambiando la captación de combustibles metabólicos en una dieta restringida? Porque una dieta restringida no puede ser solamente un ayuno que uno puede pensar de que una persona que se somete a un ayuno, sino que lo vemos como un proceso de enfermedad en la cual las personas pues no pueden obtener su energía a partir de la glucosa, sino que hay un movimiento de aquellos combustibles de reserva. En este caso, por ejemplo, dietas restringidas para aquellas personas que tienen sobrepeso son indispensables para perder masa muscular. En este caso, por ejemplo, los diferentes tejidos tienen que adaptarse a esas necesidades metabólicas y a esa disponibilidad de combustibles, como este, por ejemplo, en el hígado. ¿Qué sucede en el hígado tras una dieta restringida? En este caso, se aumenta la gluconeogénesis, como hemos visto. Otro punto importante puede ser en el músculo, se incrementa el movimiento de proteínas. Aquí se habla de recambio proteico. Sí, puede ser recambio proteico, pero todo y cuando se suplante o se restituya posteriormente o en ese momento, pero no sucede normalmente. Más que todo en una diabetes descontrolada no puede pasar, ¿verdad? La célula beta pancreática disminuye la secreción de insulina y se activa en este caso la liberación de glucagón. El cerebro se disminuye la secreción de hormona del crecimiento, de todas aquellas hormonas y se deja más que todo a nivel de glucagón y de corticoides, glucocorticoides por supuesto, ¿verdad? Entonces hay una serie de adaptaciones metabólicas, ustedes las pueden ver más que todo en el libro, ¿verdad? Para adaptar el perfil metabólico de cada uno de sus órganos a una restricción calórica. Este es un mapa general de todas las vías que hemos visto, ¿verdad? Ustedes pueden comenzar a partir de la glucosa a este nivel, bajar, ¿verdad? Para la parte de glucólisis, la vía oxidativa directa, llegando a piruvato, la oxidación del piruvato, descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzimo A, entrada del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la formación de citrato, el desvío de acetilco o de piruvato, ¿verdad? Hacia el oxaloacetato para la gluconeogénesis y la formación de fosfoenolpiruvato en un estado alimentado, las lanzaderas del citrato a activación de la citratoliasa para la formación de acetilcoenzimo A, útil para la formación de malonilcoenzimo A, la síntesis de ácidos grasos, de VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad y su exportación o la captación de los remanentes que hay de estas lipoproteínas y su incorporación como acetilcoenzimo A, los grupos acetilos en forma de acetilcoenzimo A. Por supuesto, la utilización del oxaloacetato por la enzima málica, su incorporación a piruvato y la entrada nuevamente del piruvato para mantener estables las concentraciones de oxaloacetato. Esta es la forma como pueden ir valorando. Y por supuesto aquí la relación que hay del glucógeno hepático en su síntesis y su degradación. Algunas enzimas que pueden cambiar, esto ustedes lo van a ver rapidito, cuando se aumenta la concentración de azúcar, entonces se activan la desfosforilación, conduce a o activa a las vías metabólicas como tal, ¿verdad? Cuando disminuye la concentración de glucosa plasmática, lo que lleva a la fosforilación
¿verdad? Si se activa la vía la señalización inducida por insulina, pues entonces se van a inhibir todas las de glucagón. Si se activan las de glucagón, se activan las de insulina. Esa es la forma como ustedes pueden ir viendo y las características más importantes de la señalización en cada una de ellas. Y un cuadro resumen final en la cual se puede ver el grupo de enzimas, ¿verdad? Que pueden estar activadas, ¿verdad? Por una inhibición específica, por una reacción, un mecanismo alostérico, cómo puede estar a nivel regulado de forma covalente, si se da fosforilado o desfosforilada, o cómo si puede darse un proceso de inducción o represión en un estado, por supuesto, específico, ¿verdad? En el cual se puede dar, por ejemplo, un estado en el que se activa alimentación o ayuno, en cada una de ellas, ¿verdad? Estos temas van a quedar más ampliamente explicados cuando damos el proceso no es un repaso, ¿cómo es que se llama esto al final? ¿Verdad? Vamos a estar abiertos a cualquier tipo de pregunta que pueda haber para obtener sus dudas y poderlas aclarar a tiempo. Un gusto haberles explicado esta clase. Hasta pronto.